Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. En el vídeo de hoy te voy a enseñar uno de los trucos o el truco más importante a la hora de hacer, a la hora de dibujar ojos realistas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta cosas que ya te he explicado con anterioridad, pero vamos a repasarlas un poco. Y es que el dibujo es una actividad cerebral, o sea, se desarrolla en nuestra mente. No es tanto el tener una buena mano como el saber no dejarse engañar por lo que nuestra propia mente nos dice. Es desarrollar un poco la visión del artista, que es un poco lo que estamos haciendo ahora en estos vídeos del desafío 52, que es hacer un dibujo a la semana durante todo este año, y lo estoy enfocando a que cada vez vayas aprendiendo a hacer mejores estudios, fijándote de la realidad y aprendiendo a dibujarla tal cual es y no como crees que la ves. Así pues, con los ojos pasa un poco lo mismo. En el vídeo, en la entrada de mi web de por qué tu cerebro no quiere que dibujes bien, te explico que lo que normalmente nos suele pasar es que iconificamos lo que queremos dibujar sin aprender o sin tener en cuenta cómo es de verdad ese objeto o esa cosa que queremos dibujar. Con los ojos pasa mucho que se tiende a dibujar como un objeto, como una cosa así muy almendrada, muy como el ojo típico que dibujaban los egipcios, y esos son vestigios de la iconificación que hacíamos de cuando éramos niños. Pero claro, no hay ningún ojo que sea así en realidad. Los ojos tienen multitud de formas diferentes dependiendo de la fisionomía facial que tenga la persona a la que está dibujando el ojo. E incluso entre sexos hay pequeñas variaciones que tienes que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo tus dibujos. Por ejemplo, vamos a empezar por un mini truco muy importante, y es, por ejemplo, la diferencia entre ojos de chicas y ojos de chicos. Vale que normalmente solo con añadirle más pestañas y hacerle unas cejas así más chulas suele dar la sensación de que es un ojo femenino, y si no tiene este tipo de detalles y es un ojo más seco, es un ojo de un hombre, ¿de acuerdo? Entonces, cosas a tener en cuenta. Las cejas de los hombres, como norma general, ¿de acuerdo? Hay fisionomías diferentes, pero las cejas de los hombres suelen estar mucho más cerca del ojo que las de las chicas. Las chicas tienen la ceja como mucho más espaciada. Hay mucho más espacio entre su ojo y su ceja, cosa que hace que el ojo parezca mucho más grande, tengas como más visión de ese ojo y queden bastante más bonitos. De hecho, verás que en estos dibujos que estás viendo, algunos ojos, casi todos son ojos de fotos de actores y actrices famosos. De hecho, te desafío a que averigües a quién pertenece cada set de ojos, y hay un pequeño retrato también. Si te fijas, casi todos ellos tienen las cejas, aparte de tener ya una mirada así de soy todo sexy, casi todos tienen la ceja montada en el ojo, muy cerca, se tocan en algún punto. En cambio, las chicas, además de que se las pueden haber retocado un poquito y demás para que sean más finas, tienen ese espacio. Solo con esa diferenciación, si la tienes en cuenta, tu dibujo de ojos va a ser mucho mejor. Date cuenta a partir de ahora, cuando estés hablando con algún amigo, familiar o gente en la calle, si ves una serie, fíjate en la diferencia fisionómica tan tonta, pero tan diferente que hay entre los ojos de ellos y de ellas, ¿de acuerdo? A la hora de dibujarlo está muy bien tener ese detalle en cuenta. Además, los ojos de las chicas suelen ser, como norma general de nuevo, un poquito más, un poquito más estirados, más, con una inclinación y demás. Vale, vamos a por el truco, ¿vale? Para evitar hacer un dibujo de un ojo egipcio súper soso que parece una almendra sin más, quiero que te fijes en que si, por ejemplo, hacemos una línea horizontal perfecta, ¿de acuerdo? Y ponemos los dos puntos, vamos a utilizar un truco que yo llamo los 4 puntos del ojo.
Si ponemos 2 puntos sobre la línea, ¿de acuerdo? Como inicio y final, y 2 puntos encima, generando como una especie de rombo, y juntamos esas líneas, conseguimos el ojo este egipcio del que hemos estado hablando. Pero ningún ojo es así. Hemos llegado a esa conclusión. Entonces, ¿cómo hacer que un ojo parezca realista? Bien, reconfigurando la posición de estos 4 puntos. Vamos a dejar el lacrimal, el punto, los de aquí, ¿vale? Esta comisura del ojo que coincide con el lacrimal, vamos a dejarla sobre la línea horizontal, que nos sirva de guía. Y vamos a ir a por la comisura externa, a por el otro canto del ojo, y vamos a subirla un poquito. Y los otros 2 puntos que estaban en una vertical, vamos a desplazarnos, acercar el de arriba al lacrimal y este hacia este otro lado. Y vamos a ver qué tipo de ojo nos sale. Entonces, con este truco, con esta tontería básica, puedes hacer multitud de ojos diferentes, pero un montón. Ahora solo tienes que volver a hacer estudios, volverte a fijar, hacer muchos, porque no vale con solo hacer un par de ojos, sino fijarte, ver la configuración que tienen, no olvidarte nunca de dibujar el párpado, ¿de acuerdo? Hay fisionomías, que las tienen más marcadas y otras que menos, pero es muy importante no olvidar el párpado, incluir la ceja y no exagerar demasiado las líneas que tiene un ojo. Si marcas demasiadas líneas, la persona o el ojo que estés dibujando parecerá demasiado anciano. Entonces, bueno, ahora practica y utiliza este truco. Es un trucazo, ¿vale? Es súper útil. Este truco y muchos otros más están incluidos en mi libro Dibujar bien con iPad. Es un libro electrónico. Si tienes iPhone o iPad, está en la eBooks Store. Seguro que si lo buscas lo encontrarás. Está súper bien posicionado, es un libro con muy buenas reviews y bueno, que está muy bien. Está mal que lo diga yo, pero te ayudará muchísimo a avanzar en el dibujo. Obviamente, no solo tengo este libro, hay otros tutoriales premium y tutoriales gratis que están en dibujarbien.com que van a hacer de ti un mejor dibujante. Así que por favor, visita mi web, suscríbete al canal de YouTube, suscríbete a mi web, que en mi web hay regalitos y descuentos. Y bueno, gracias por tu apoyo. Puedes seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Instagram. En cada una de ellas voy subiendo contenido diferente, así que si me sigues en todas estarás completamente al tanto de cualquier novedad, tanto de la web como de dibujos que voy subiendo, opiniones personales y demás. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar ahí y sobre todo, ante todo y por encima de todas las cosas, gracias por dibujar bien. Hasta luego. Sigue en el desafío 52. Gracias por hacerlo. Es por tu bien.